En la clase del día lunes vamos a platicar de los triángulos del cuello. Me disculpo, este fin de semana no se va a poder el repaso porque está en el ¿cómo se llama? El congreso del Colegio de Médicos. Se me había olvidado. Entonces, la siguiente semana sí. Bueno, cuando hablamos de los músculos del cuello, vamos a hablar que el cuello es la porción intermedia entre la cabeza y el tórax. Los músculos del cuello los vamos a dividir en músculos del cuello propiamente dichos y en músculos de la nuca. O sea, todo lo que va a estar en la región posterior del cuello van a ser los músculos de la nuca. Hoy específicamente vamos a hablar de los músculos del cuello propiamente dichos. Estos los vamos a dividir en tres regiones. La región lateral del cuello, la región del hueso yoides, en los que vamos a tener músculos suprayoideos e infrayoideos, y los músculos de la región prevertebral. Entonces esas son las tres regiones que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar los que están adelante, los que están un poquito más profundos en la línea media y los que están por delante de la columna vertebral, que van a ser todos los músculos prevertebrales. Entonces en el glúteo anteroexterno o lateral del cuello vamos a dividirlo en dos subgrupos. Un grupo superficial y un grupo profundo. Los músculos del grupo anteroexterno del cuello o lateral del cuello, los superficiales van a ser el platisma del cuello o cutáneo, el platisma o cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo. Y los músculos profundos van a ser los escalenos y el recto lateral de la cabeza. El grupo anterior los vamos a dividir en un plano superficial y en un plano profundo también. El plano superficial va a incluir a los suprayoideos, que los suprayoideos van a ser el digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioideo. Y los infrayoideos, que van a ser el esternocleidoyoideo, el homoyoideo, en el plano profundo, el esternotiroideo y el tiroideo. Y de los músculos del grupo anterior, profundos, el recto anterior mayor y menor de la cabeza y el largo del cuello. En el plano posterior vamos a incluir en el plano profundo a los rectos posteriores y oblicuos. Tenemos otro plano que se va a llamar el plano de los complexos, en los que va a estar el complexo mayor y el complexo menor. El plano de los esplenios, vamos a tener el esplenio capitis y el angular de la oreja. Y un plano superficial, el trapecio y un fascículo del esternocleidomastoideo. Entonces la distribución de los músculos en el cuello es bastante compleja. El cuello tiene muchas estructuras musculares, vasculares y nerviosas, lo que lo hace una zona muy compleja por la cantidad de vasos, arterias, nervios, músculos, o bifurcaciones que se dan de las mismas arterias que se encuentran en su interior. Aparte de eso, muchos de los pares craneales, de los nervios raquídeos y los pares craneales, van a salir por diferentes zonas del cuello. Al cuello lo vamos a dividir en zonas. Vamos a usar esta imagen. Desde el punto de vista de anatomía quirúrgica, el cuello va a tener zonas. Cuando nosotros nos piden describir una lesión, una herida, hablamos de zona 1, 2 o 3 del cuello. La zona 1 va del cartílago cricoides a la clavícula.
Eso es zona 1 del cuello. Zona 2 del cuello es del cartílago cricoides, más o menos a esta altura, a la mandíbula. Y zona 3 del cuello es la base del cráneo, del ángulo de la mandíbula a la apófisis mastoides. Esa es zona 3 del cuello. Como vamos a estudiar en la siguiente clase, también en el cuello tenemos triángulos. Tenemos un triángulo anterior, un triángulo posterior. El triángulo anterior está limitado por la mandíbula, el esternocleidomastoideo, este que viene acá, y la línea media. El triángulo posterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Ese se llama triángulo posterior. Y dentro de estos hay otros triángulos o subtriángulos. Hay el triángulo del bigástrico, triángulo de Pígoro, y cada uno va a tener una estructura importante en su interior. Lo que pasa es que lo dividimos de esa forma para que topográficamente tengamos la idea de dónde ir a buscar algo, ¿verdad? Si buscamos a la arteria lingual, si buscamos a la glándula submaxilar, si buscamos la bifurcación de la arteria carótida, va a estar ubicada en ciertas regiones que podemos identificar en base a anatomía. Toda la región lateral del cuello va a comprender 5 músculos, divididos en 2 planos. Un plano superficial, el cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo. Un plano profundo, los escalenos, que son 3, anterior, medio y posterior. Y el recto lateral de la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, estornudaron. Ah, bueno, perdón, salud. El cutáneo del cuello, o también llamado platisma, este va a nacer en el tejido celular subcutáneo de la región que se encuentra por arriba de la clavícula, a este nivel de arriba de la clavícula, del tejido celular subcutáneo, van a ser del acromion y de la región de inserción del músculo deltoides. Todo esto que vemos acá, esto es cutáneo del cuello, y se inserta arriba en la línea oblicua externa. ¿Se acuerdan que la línea oblicua externa tenía 3 músculos? El cutáneo del cuello, el cuadrado de la barba, el depresor del ángulo de la boca. Este se inserta en la línea oblicua externa, pero sus fascículos musculares llegan a meterse dentro incluso de lo que es el orbicular de la boca y el risorio de Santorini. Hasta ahí puede llegar este músculo. Este, como todos los músculos, la mayor parte de los músculos de la expresión, bueno, todos los músculos de la expresión facial, va a ser inervado por el nervio facial, por su rama cérvico-facial, o sea, la rama que va hacia abajo y que se encargaba de inervar los músculos de la mandíbula, ¿verdad? El cutáneo del cuello, o llamado platisma, es el músculo más superficial que vamos a encontrar. Incluso está casi que por debajo de la piel, cubierto por una fascia, por una aponeurosis que lo cubre. Tiene la función de llevar hacia abajo y hacia afuera la piel del mentón y del labio inferior. Tiene que ver con la expresión de tristeza. Vamos a ponerlo por acá. Este que tenemos acá es el músculo cutáneo del cuello o platisma. Esta es la forma en la que lo vamos a encontrar distribuido. Entonces, del tejido celular subcutáneo que está por encima de la clavícula a la línea oblicua externa, inervado por el nervio facial, función llevar la piel de la boca para abajo. Cuando están tristes, les fue mal en el examen de semio, entonces ahí ese actúa. Entonces va a tener 2 bordes, un borde mandibular arriba y un borde clavicular abajo. Este músculo es un músculo que no se nos va a olvidar.
porque es bien superficial y siempre lo vamos a mencionar. Abajo de él van a pasar los grandes vasos, abajo de él va a pasar el plexo cervical superficial y va a cubrir al paquete vasculonervioso del cuello. Igual el paquete vasculonervioso del cuello viaja dentro de este músculo que tenemos aquí dibujado atrás, que es el esternocleidomastoideo. El siguiente músculo del plano superficial es el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo grande, fuerte y grueso. Este va a tener fascículos esternales y fascículos claviculares. Como dice su nombre, va del esternón, clavícula, hacia la apófisis mastoides y hacia las líneas nucales superiores, ¿verdad? Ahí se va a insertar el esternocleidomastoideo. Este músculo grande y potente que vemos acá es inervado por el nervio espinal y por el plexo cervical. Entonces el esternocleidomastoideo inervado por el nervio espinal y por el plexo cervical. Va a tener, como habíamos dicho, fascículos esternales y claviculares, porque externo de esternón, cleido de clavícula y mastoideo de apófisis mastoides, ¿verdad? Entonces el manojo esternal se inserta en la cara anterior del manubrio del esternón y llega a la apófisis mastoides en su cara externa. También va a llegar algunos de estos fascículos a las líneas nucales o líneas curvas occipitales superiores. Nosotros las conocimos como líneas nucales, que es más fácil de recordar, como líneas nucales superiores. El manojo clavicular se origina o se inserta en la parte interna de la clavícula en su borde posterior y llega todavía a parte de lo que es el manubrio del esternón, en la parte posterior, y se va a dividir en dos grupos. Un grupo o manojo cleidomastoideo o clavicular profundo y un grupo o manojo cleido-occipital. El manojo cleidomastoideo va de clavícula a apófisis mastoides y el cleido-occipital de la clavícula a la línea nucal superior. Básicamente, si nos acordamos, se origina en el manubrio del esternón y en la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides y las líneas nucales superiores, así resumidito. Es más fácil recordar lo básico, ¿verdad? Por supuesto, si nos acordamos de que tiene fascículos y manojos, importante, pero lo más importante en este caso es recordar de dónde a dónde va y quién lo inerva. En su parte interna, este músculo, el esternocleidomastoideo, va a cubrir, como les mencionaba, al paquete vasculonervioso. El paquete vasculonervioso incluye a la carótida interna, a la vena yugular interna y al nervio vago. Esos tres viajan juntos en todo lo que es la región del cuello. Como podemos ver, este músculo viene de atrás hacia adelante y abajo, va a formar parte de los límites, como habíamos mencionado, tanto del triángulo anterior, que sería este, como del triángulo posterior. Doctor, disculpe, ¿podría hacer la imagen un poquito para ellas que yo sí no me indicar un poco? Ahí, me dijo cabezón. Perdón. El borde anterior del músculo esternomastoideo, que es este que vemos acá, el borde anterior, va a estar en relación en su inserción a nivel del mastoides con la glándula parótida, que va a estar ubicada a este nivel, con el ángulo de la mandíbula, que llamamos gonio, y con los músculos de la región supra e infraoidea. El borde posterior, que sería este, forma junto con el trapecio y la clavícula el triángulo posterior o triángulo supraclavicular. La función de este músculo es la flexión de la cabeza
contra la columna vertebral, la flexión lateral y la rotación. En el plano profundo mencionamos a los músculos escalenos. Estos músculos escalenos son tres. El escaleno anterior, que termina, si recuerdan ustedes, en el tubérculo de Lisfranc, en la primera costilla, el escaleno medio y un escaleno posterior. Entonces, escaleno anterior, medio y posterior. Estos van a ser importantes cuando hablemos de anatomía del plexo cervical, por ejemplo, o de la arteria subclavia. Entre el escaleno anterior, que está acá, y el escaleno medio y la clavícula, se forma un triángulo, la primera costilla, perdón, un triángulo que se llama triángulo intercostoescalénico. Y ese triángulo intercostoescalénico da paso, como ven ustedes aquí, a esta arteria, que es la arteria carótida interna. Va a pasar la arteria subclavia, borre la carótida, la arteria subclavia, la vena subclavia y este nervio que vemos acá, que es parte de lo que es el plexo braquial. ¿Cómo se llamaba, dijo? ¿Cómo se llamaba? Triángulo intercostoescalénico. Gracias. Y en el fondo del triángulo intercostoescalénico hay una fosa que se llama la fosita de Sevillot, pero eso lo vamos a estudiar en neuro. Entonces acá lo que pasa es arteria subclavia, vena subclavia, plexo braquial. El escaleno anterior, vamos a ver, aquí está. Vamos a recordar algunas estructuras que están acá en las vértebras. Vamos a recordar que hay una tuberosidad anterior, hay una tuberosidad posterior, ¿sí? Hay una tuberosidad anterior y una tuberosidad posterior. Estas son las tuberosidades anteriores y posteriores, por eso la puse ahí. El escaleno anterior nace en el tubérculo anterior o tuberosidad anterior de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical y llega a la primera costilla en el tubérculo de Lisfranc. Entonces, de la tuberosidad anterior de la tercera a la sexta vértebra cervical a la primera costilla en el tubérculo de Lisfranc. El escaleno posterior nace de la tuberosidad posterior de las apófisis transversas de la cuarta a la sexta vértebra cervical y termina en el borde superior y cara externa de la segunda costilla. Y el escaleno medio nace de la parte lateral de las apófisis transversas de las 7 vértebras cervicales y termina en la primera costilla, en el canal de la arteria subclavia y en la segunda costilla. Entonces, el escaleno anterior de las tuberosidades anteriores de la tercera a la sexta al tubérculo de Lisfranc en la primera costilla. Escaleno posterior de la cuarta a la sexta vértebra cervical, pero en este caso tuberosidades posteriores a la segunda costilla. Y escaleno medio de la cara lateral de las apófisis transversas de las 7 vértebras cervicales a la primera y a la segunda costilla. Entonces estos son básicamente músculos propiamente del cuello, ¿verdad? Este es nuestro escaleno anterior. Vamos a ver de la porción cervical a la primera costilla, es esta, escaleno anterior. Escaleno medio de la cara lateral de las apófisis transversas a la primera y segunda costilla. Y escaleno posterior
de la parte posterior de las apófisis transversas de la tuberosidad posterior a la segunda costilla. Entonces estos son los 3 escalenos: posterior, medio y anterior. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo recto lateral de la cabeza. Es este músculo pequeñito que está aquí arriba, pintado en color fucsia, ¿ah? Magenta. Ese no me lo conocí. Rosado fuerte. Rosado fuerte. Las mujeres dicen fucsia, magenta. ¿Qué otro color puede ser? Turquesa no. Turquesa no. Pero como hay una infinidad de tonos de colores, las mujeres tienen más conos que los hombres, dirán más tonos que los hombres. Color pitaya. Pitaya. Es un músculo pequeño, de forma cuadrilátera. Se inserta en la apófisis transversa del atlas y del axis y termina en la apófisis yugular del occipital. Desde la apófisis transversa de atlas y axis a la apófisis yugular del hueso occipital. Va a estar en relación con la yugular interna, con las arterias vertebrales. Va a estar en relación con el primer par cervical, quiere decir con el primer nervio cervical que nace del cuello. Perdón, un momentito. ¿Aló? Sí, buenos días. Dígame. Sí, ahí estoy. Va, con todo gusto. Vaya, para servirle. La función de este músculo recto lateral de la cabeza es inclinar la columna cervical o inclinarla hacia la derecha o a la izquierda o mantenerla fija y estable en la línea media. Entonces este que vemos acá arribita es nuestro recto lateral de la cabeza. Nuevamente acá. De la apófisis transversa de atlas y axis a la apófisis yugular del hueso occipital. Es un músculo cortito, ¿verdad? Pequeño. Los músculos de la región prevertebral vamos a incluir al recto anterior mayor de la cabeza, al recto anterior menor de la cabeza, al largo del cuello. Estos son los músculos prevertebrales. El recto anterior mayor de la cabeza va de la apófisis basilar del hueso del agujero magno, que se acuerda, la apófisis basilar es el pedacito cuadrado que está por delante del agujero magno, y termina en el tubérculo anterior de la tercera a la sexta vértebra cervical. De la apófisis basilar a la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical en su tubérculo anterior. Produce, o su función es la flexión de la cabeza sobre la columna o la rotación de la cabeza cuando solo se contrae uno. Este músculo que vemos acá es inervado por el plexo cervical profundo. Inervado por el plexo cervical profundo. El recto anterior menor de la cabeza, que vemos acá, es chiquito, va de las masas laterales del atlas a la apófisis basilar del hueso occipital. La contracción de los dos produce flexión de la cabeza. Si se contrae uno, inclinación de la cabeza. Inervado por el primer nervio cervical, inervado por C1.
primer nervio cervical. El largo del cuello va a tener 3 fascículos. Un fascículo descendente, un ascendente y un longitudinal o interno. El fascículo descendente o fascículo superexterno va de los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical hasta el tubérculo anterior del atlas. O sea, va de la tercera a la sexta hacia el atlas. El fascículo ascendente o inferoexterno va de los cuerpos vertebrales de la segunda y tercera vértebra torácica hasta el tubérculo anterior de la cuarta y quinta vértebra cervical. Y el fascículo longitudinal o interno va del cuerpo de las 3 primeras vértebras torácicas al cuerpo de las 3 últimas vértebras cervicales. Su acción es la flexión de la columna cervical, la inclinación lateral de la columna. Este es inervado por los 4 primeros nervios cervicales, C1, C2, C3 y C4. Este es el músculo largo del cuello con sus 3 fascículos. El fascículo descendente, el ascendente y el longitudinal, que sería este que viene hasta acá. Un músculo bastante complejo de recordar por las inserciones, ¿verdad? Por los lugares de donde a dónde va, pero no es un músculo tan importante. Entonces, si se lo recuerdan, qué bueno, y si no, pues no hay problema. Estos sí son importantes, los músculos de la región hioidea. Los músculos de la región hioidea pues tienen que ver con un hueso que se llama hioides, ¿verdad? Los vamos a dividir en infrahioideos, que están por debajo del hioides, y suprahioideos. Los músculos infrahioideos los dividimos en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. Los superficiales van a ser el esternocleidohioideo. Casi todos tienen el nombre de dónde a dónde van. Esternocleidohioideo, del hioides al esternocleido. El homohioideo, de la escápula, o sea, el omóplato, a el hioides. El plano profundo, el esternotiroideo, del esternón al hioides. Y el tiroideo, del tiroides al hioides. Entonces, casi todos van solo con el nombre ya más o menos tenemos la idea de sus sitios de inserción. Pero sí nos tenemos que recordar cuáles son, ¿sí? Cuáles son los infra y cuáles son los supra. Los suprahioideos igual van a estar divididos en 2 planos, un superficial y un profundo. El primero de ellos es el digástrico, el otro es el estilohioideo. El estilohioideo va de la apófisis estiloides al hioides. En el plano profundo, el milohioideo, en donde había un sitio que se llamara así de inserción. En la mandíbula. También el digástrico, pero en la mandíbula había una línea milohioidea o línea oblicua interna, ¿verdad? Entonces hacia ahí se dirige, por eso milohioideo, de la línea miloidea al hioides. Y un plano profundo que va a ser el geniohioideo, que va de las apófisis geni al hioides. Ok. Muy bien. Los músculos de la región anterior del cuello, músculos infrahioideos. Ya mencionamos cuáles son. Los infrahioideos son 4 músculos y, como dice acá, toman los nombres del lugar de donde nacen y donde terminan. Todos estos músculos están inervados por el asa del hipogloso, actualmente llamada asa cervical, a excepción de uno, que es el tiroideo. El tiroideo.
plexo cervical se forma por las raíces nerviosas de C1, C2, C3, C4 y una raíz pequeña de C5 que no participa tanto. El plexo cervical profundo va a dar al nervio más importante, que van a ser de la unión de C3, C4 y C5. Entre C1 y C2 se forma un asa que se llama asa del Atlas. Entre C2 y C3, el asa del Axis. Entre C3 y C4, la tercera asa. De C3, una rama de C3, principalmente C4 y C5 forman al nervio frénico. C1, C2 y C3 forman a la asa cervical o asa del hipogloso. Inerva a todos los músculos infrayoideos a excepción del tiroideo. ¿Por qué se le llama asa del hipogloso en la anatomía antigua? Porque se creía que el nervio hipogloso participaba en la formación del asa, pero con mejores microscopios, mejores lentes de aumento y todo lo que existe actualmente, están separados. Entonces por eso dejó de llamarse asa del hipogloso. ¿Cómo se llamaba el nervio de la... Frénico. Nervio frénico. Claro, aquí está solo la base del plexo cervical profundo. Aquí van a nacer más nervios. El supraescapular, van a ser el subclavio, nacen varios, pero esto es solo lo general. Entonces, por eso se llama asa cervical actualmente. Y el único músculo que no inerva el asa cervical, que es el tiroideo, lo inerva el hipogloso. ¿Sí? El hipogloso inerva entonces al tiroideo. Entonces es el único que va a inervar realmente el hipogloso. Pero el asa se llama actualmente asa cervical. Una pregunta. Entre C2 y C3, ¿cómo se llamaba el asa? Asa del Axis. Ah, del Axis. Asa del Axis, asa del Atlas, asa del Axis, tercera asa. Entonces solo el tiroideo no inerva el asa cervical. Cambiamos el nombre de asa del hipogloso por asa cervical. Y al tiroideo lo inerva el hipogloso. Todos estos músculos, los infrayoideos, ayudan a bajar al yoides y la laringe, protegen las vísceras que están alojadas en la parte anterior del cuello, como la glándula tiroides, laringe, tráquea y esófago. El tiroideo va a ser un músculo ubicado por debajo del esternocleidomastoideo, nace de los tubérculos del cartílago tiroides hasta el asta mayor del hueso yoides. Como mencionamos, es inervado por el hipogloso. Entonces, del cartílago tiroideo al asta mayor del hueso yoides, tiroideo. Este sería nuestro músculo tiroideo. Son músculos pequeños, no son músculos muy grandes. El esternotiroideo es un músculo un poquito más ancho, que vemos acá, un poquito más ancho. Como dice su nombre, va del esternón. Aquí está el esternón, a la cara externa del cartílago tiroides, por eso su nombre de esternotiroideo. Luego se inserta abajo, en la cara posterior del esternón y del primer cartílago costal, y arriba en los tubérculos de la cara externa del cartílago tiroides. Este es inervado por el asa cervical. Inervado por el asa cervical. Va a estar cubierto, este musculito que estamos viendo acá, por el esternocleidomastoideo. Este cubre a esta glándula que vemos acá, que es el tiroides, cubre
a esta estructura blanca que vemos atrás, que es la tráquea, va a estar cubriendo a la carótida primitiva y a la vena yugular interna. Esta que vemos acá es la vena yugular externa y por dentro va a viajar la yugular interna. Este es nuestro músculo. Baja la laringe y baja el yoides. El esternocleidoideo se inserta por abajo en la extremidad interna de la clavícula y el esternón, y arriba en el borde inferior del yoides. Entonces va de clavícula y esternón, por eso esternocleido, a el borde inferior del yoides, también inervado por el asa cervical, este que vemos acá. Borde de la clavícula, borde inferior de esternón y clavícula, perdón, borde inferior de este hueso que está acá, que es el yoides, esternocleidoideo. Estos músculos van a estar cubiertos por el platisma o músculo cutáneo del cuello. A su vez está sobre el tiroides, como vemos acá, casi todos estos protegen al tiroides y la tráquea. El músculo omoioideo va del omóplato, este que viene acá como una cinta, del omóplato al yoides. Entonces se origina o se inserta en el borde superior del omóplato, por dentro de la escotadura coracoidea, y se dirige al cuerpo del yoides. Este músculo que tenemos acá es el omoioideo, inervado también por el asa cervical. Entonces viene de afuera a abajo, hacia adentro y arriba, ¿verdad? Este está pintado en color naranja. Está cubierto por los músculos de la región lateral del cuello, va a estar cubierto por el esternocleidomastoideo en su inserción en el omóplato, va a estar cubierto por este que viene acá, que es el trapecio, y por supuesto que por el cutáneo del cuello o platino, inervado también por el asa cervical. Los suprayoideos, o los músculos de la región superior del yoides, van a incluir al estiloioideo, de la apófisis estiloides, que está acá arriba, al yoides, al digástrico, y se acuerdan en la porción mastoidea del hueso temporal estaba la ranura digástrica, a un tendón que tenemos aquí que se llama aponeurosis interdigástrica, que es la que se adhiere al hueso yoides y va a la mandíbula, a otra ranura digástrica que estaba en el borde inferior de la mandíbula. Ahí estaba la ranura digástrica. El miloioideo y el genioideo. Esos son los músculos suprayoideos. El suprayoideo, pues, tiene el nombre por los lugares donde se origina y donde termina. De la apófisis estiloides al yoides, ¿verdad? El genioideo es este musculito que vemos acá. Forma parte de lo que es el suelo de la cavidad oral. Se origina en las apófisis geni inferiores y termina en la cara anterior del hueso yoides. ¿Se acuerdan que aquí habían otras apófisis geni, que eran las apófisis geni superiores, donde se insertaba el genio gloso? De las apófisis geni a la lengua. Entonces, este es el genioideo de las apófisis geni inferiores al cuerpo del hueso yoides. Estos dos van a formar la línea media de lo que es el piso de la cavidad oral,
por fuera van a estar en relación con el músculo digástrico, con el miloioideo. Hacia arriba, con la mucosa sublingual, con el genio uroso y con la glándula sublingual. Se recuerdan que aquí había dos surcos, ¿verdad? Dos fosas que las dividía la línea miloidea, una sublingual y una submandibular. Estos que tenemos acá, este y este, van a formar a los músculos genioideos. El miloioideo es un músculo aplanado y delgado, dice, este que vemos acá, es como un triangulito, se origina en la línea oblicua interna de la mandíbula y termina en el rafé medio en la cara anterior del yoides. Entonces, de la línea oblicua interna o línea miloidea al hueso yoides en su cara anterior. Es inervado por el nervio dentario inferior. Inervado por el nervio dentario inferior. Estos que tenemos acá, este y este, son los miloioideos. Entonces, apófisis de la línea oblicua interna al yoides, acá va a haber un triángulo también. Y estos forman parte de lo que es la línea media y el piso de este triángulo. Cuando veamos triángulos los vamos a revisar todos. ¿Sí? ¿Quién dijo que inervado es el miloioideo? El nervio dentario inferior. El digástrico tiene su nombre porque tiene dos cuerpos, ¿verdad? Por eso el nombre de digástrico. Tiene dos vientres, o dos cuerpos. Un vientre posterior, que sería este que viene acá, y un vientre anterior. El vientre posterior viene de la ranura digástrica de la apófisis mastoides a esta estructura que tenemos acá, que era la aponeurosis interdigástrica, a esta estructura blanca que vemos acá. Esta aponeurosis interdigástrica es la que está fija al hueso yoides. Entonces, el vientre posterior de la ranura digástrica de la apófisis mastoides a la aponeurosis interdigástrica. El vientre anterior sale de esta aponeurosis interdigástrica a la mandíbula y forman un triángulo, el triángulo digástrico, que va a ser este. Los límites del vientre anterior y posterior delimitan un triángulo acá, que es el triángulo digástrico. Entonces, lo que nos une al yoides es esta aponeurosis interdigástrica. Se unen al cuerpo del yoides. La inervación del músculo digástrico va a ser dada por dos diferentes nervios. El vientre posterior por ramas del nervio facial y del glosofaríngeo. El vientre anterior por el nervio miloioideo, rama del nervio trigémino. B3 es nervio maxilar, nervio mandibular, perdón. Entonces, el quinto par craneal, su tercera rama, B3, nervio mandibular. Entonces, su vientre posterior, inervado por el facial y el glosofaríngeo, vientre anterior por el nervio miloioideo, que es rama del trigémino del nervio mandibular. El estiloioideo es un músculo alargado y fusiforme. Por arriba se origina en la parte externa de la apófisis estiloides y por abajo termina en la cara anterior del cuerpo del yoides. Este es inervado por el nervio facial. Su función es elevar al hueso yoides durante la deglución.
Este es nuestro músculo estiloideo. Los músculos de la nuca o los músculos de la región posterior del cuello van a ser estos: el esplenio, el complexo mayor, complexo menor, el cervical transverso, el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. ¿Sí? Ok. Los músculos de la nuca son un grupo distinto, ¿verdad? Un grupo de músculos relativamente cortos, pero potentes. Entonces, para el día lunes, ustedes me van a traer a mí un resumen de los músculos de la nuca. ¿Sí? Y se lo tienen que aprender, porque más de alguno va a pasar a explicarme los músculos de la nuca. Como la clase de los triángulos del cuello es corta, tardará 30 minutos, tenemos una hora para poder conocer a los músculos de la nuca. Ustedes me van a venir a contar cómo se forman. ¿Quién habló? ¿De cuál? De esto, o sea,